Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, recuerda suscribirte y compartir este video para no perderte ninguna actualización. Hoy traemos un tema que tiene a la industria vibrando. Una afirmación que cayó como bomba y que apunta directamente al corazón de una historia conocida, con nombres que dominan titulares y conversaciones. Los detalles están aquí, así que quédate hasta el final. La noticia estalló luego de un comentario inesperado de Beril Posam, amiga cercana de Afra Sarıoğlu, que encendió las redes y reavivó un rumor que muchos daban por enterrado. En un evento al que asistió anoche, Beril soltó una frase que nadie vio venir. Esa relación nunca terminó, solo la mantuvieron en privado. Hablaba, por supuesto, de Afra Sarıoğlu y su exnovio Mert Ramazan Demir. Con esas palabras, se abrió la compuerta de las especulaciones y volvió a ponerse bajo la lupa una conexión que parecía congelada en el tiempo, pero que ahora vuelve a palpitar con fuerza. El eco de esa declaración se multiplicó en cuestión de minutos. Lo que, al principio, se interpretó como un comentario casual, pronto se convirtió en el centro de todas las miradas. Se filtraron supuestos comentarios que Beril Posam habría hecho en confianza a su círculo más cercano. Están siendo extremadamente cautelosos. Ya no quieren que los capten tomados de la mano, sienten que así protegen lo suyo. No se terminó, solo decidieron vivirlo lejos del ruido. Esas palabras, reproducidas en varios tabloides, encendieron una discusión que dividió a los seguidores de Afra y, por extensión, a los de Mert. Las reacciones no se hicieron esperar. Entre los defensores, la consigna era clara: Afra es libre, con quien sale es su asunto. Otros, más suspicaces, asumieron que todo es una puesta en escena calculada. La conversación escaló, y el debate se desplazó a un territorio más íntimo. ¿Es posible sostener un amor bajo llave en un mundo que exige transparencia? ¿O es precisamente ese silencio lo que mantiene viva la llama? Mientras tanto, en el centro del huracán, Afra Sarıoğlu eligió el silencio. En sus redes, solo publicaciones de trabajo, lecturas de guión, ensayos, escenas detrás de cámaras. Quien la conoce dice que no le asustan los rumores, pero no quiere alimentar el fuego. Quiero estar en primer plano por lo que hago, no por con quién me ven, habría dicho, marcando distancia sin negar nada. Su nombre sigue vinculado a proyectos que levantan expectativas y, aún así, el tema personal se empeña en ocupar la conversación. La chispa que encendió Beril Posam no solo reavivó un rumor, sino que lo instaló a toda voz. La posibilidad de una reconciliación entre Afra y Mert Ramazan Demir llevaba meses rondando. Amigos en común aseguran que coincidieron en varios eventos, entrando con distintos grupos y saliendo por puertas separadas, evitando la prensa con precisión milimétrica. La versión que más se repite es la de un cumpleaños privado el mes pasado, al que ambos asistieron. Hubo charla animada, risas compartidas y una atención cuidadosa por no quedar en la misma foto. ¿Casualidad o coreografía calculada? Cuando las declaraciones de Beril se hicieron virales, la conversación tomó otra dimensión. En cuestión de horas, los nombres de Afra Sarıoğlu y Beril Posam, así como una frase que los fans rescataron como consigna, se convirtieron en tendencia. En un rincón de las redes, se le reprochó a Beril: una verdadera amiga no expone lo que se le confía. En otro, se defendió su postura: si lo dijo, es porque algo pasa. Lo cierto es que ese comentario dejó a todos mirando a la misma dirección. Afra y Mert, esa dupla que generó química dentro y fuera del set, ahora envuelta en sombra y susurros. Los tabloides, por supuesto, olieron sangre. Las cámaras comenzaron a rastrear coincidencias. El mismo restaurante a distintas horas, el mismo evento con salidas alternadas, una playlist compartida en una historia efímera que alguien alcanzó a capturar. Nada definitivo, pero tampoco inocente. Beril, en el centro del vendaval, volvió a hablar, esta vez cuidando las palabras frente a los micrófonos. No invado la vida privada de Afra, pero puedo decir esto: esa relación no terminó, eligieron otra forma de vivirla. Y el murmullo creció, porque, aunque no señalaba lugares ni fechas, cada sílaba se sintió como confirmación. La teoría que más tracción ganó fue la del amor resguardado. Se dijo que Afra quería dejar atrás la exposición excesiva, que comprendió el costo de la fama cuando lo personal se convierte en guión para otros. Según la misma línea, Beril habría comentado en confianza que Afra ahora vive el amor sin necesidad de exhibirlo, que su madurez emocional le dicta la regla de oro: menos reflectores, más verdad. De ser así, el secreto no sería un juego, sino un refugio. Las miradas, inevitablemente, se posaron también en Mert Ramazan Demir. Su postura pública, contenida como siempre, acompañó el silencio de Afra.
Ni confirmaciones ni desmentidas, apenas pistas de agenda y trabajo. Ambos han aprendido a navegar entre rumores y grabaciones, como si el set y la vida se separaran por una línea invisible que solo ellos conocen. La coincidencia de sus calendarios, no obstante, alimenta las suposiciones, reuniones con amigos comunes, compromisos publicitarios similares, apariciones a pocos metros que jamás terminan en una imagen compartida. Recordemos que la relación entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir fue tema perpetuo en los pasillos del espectáculo. Se habló de un final cordial, de una separación sin estridencias. Pero nunca desaparecieron del todo las señales. En más de una ocasión, testigos los ubicaron en el mismo lugar, a distancia prudente, como si el tiempo pudiera domesticar lo que alguna vez fue evidente. Y aunque ambos evitaron cuidadosamente mostrarse juntos, el rumor creció por debajo como una corriente persistente. Con todo eso encima, las palabras de Beryl Posam cayeron como el último empujón. Quienes dudaban empezaron a ver patrón donde antes solo había casualidad. Y los que creían, vieron confirmación. Los medios reactivaron archivos, rescataron viejas entrevistas, conectaron pistas con una precisión convenientemente dramática. Un comentario recurrente decía: no se trata de esconder, se trata de cuidar. ¿Ese es el nuevo pacto entre Afra y Mert? ¿Cuidar lo suyo a salvo del ruido para no repetir errores? Anoche, en una recepción elegante, Beryl volvió a estar en el lugar y momento exactos para encender otra llama. Una periodista le preguntó sin rodeos: ¿hay alguien nuevo en la vida de Afra? La respuesta fue contundente y, a la vez, medida: Afra está bien. No hay nadie nuevo, como muchos piensan. En realidad, esa relación no se terminó, simplemente prefirieron mantenerse lejos del foco. La frase voló por los teléfonos, saltó de historia en historia y, en minutos, se volvió el comentario del día. Para algunos, era la confirmación que esperaban. Para otros, el límite que no debía cruzarse. El misterio, por supuesto, no hizo más que engordar. Las versiones más insistentes aseguran que Afra y Mert se han estado viendo desde hace tiempo, con tiempos y normas reescritas. Esta vez evitaron la euforia de los inicios y optaron por un ritmo secreto, más íntimo. Un amigo cercano a ambos lo planteó con claridad meridiana: siguen muy conectados. Han aprendido de lo que vivieron. Ahora prefieren que las conversaciones queden puertas adentro. Ese testimonio, aunque anónimo, coincidió con lo que otros venían insinuando: menos gestos para el público, más gestos para ellos. Hubo incluso quien habló de una noche reciente, en una casa de un amigo, donde se habrían reencontrado entre un grupo reducido. Nada de flashes, nada de alfombras. Solo música, voces bajas y miradas que se entienden sin traductor. Quien estuvo allí dice que fue natural verlos juntos, conversando largo rato, riéndose en momentos sueltos, saludando cordialmente y volviendo a su círculo sin exhibiciones. Relatos así no se registran en fotografías, pero se cuelan en la memoria colectiva y alimentan el mito con más fuerza que un titular. Mientras el tema escalaba, Afra mantuvo su línea. Publicó avances de su nuevo proyecto, compartió fragmentos del proceso creativo, habló de guiones, personajes y retos profesionales. Nada más. Ninguna alusión a su vida privada, ningún gesto que pudiera interpretarse como respuesta al ruido. Quien esperaba un desmentido se quedó esperando, quien ansiaba una confirmación, también. Mert, por su parte, siguió el mismo guión silencioso: reuniones de trabajo, ensayos, un par de apariciones con colegas, todo medido, todo dentro del marco profesional. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante. ¿Es posible que elijan el silencio como protección, aun sabiendo que el silencio también cuenta historias? En este punto, la pregunta ya no es si volvieron, sino porque eligen no contarlo. Hay quienes lo interpretan como estrategia para no mezclar trabajo y vida personal, otros como un gesto de madurez, una decisión basada en lo que aprendieron del pasado. Porque es innegable que la tensión que despiertan en conjunto supera a la que despierta cada uno por separado, y esa sobreexposición, como bien señaló alguien cercano, puede ser tan brillante como abrasiva. Aun con todo lo anterior, los fans no dejan de hablar. Unos sostienen que esa reserva es sinónimo de felicidad: cuando estás bien, no necesitas demostrarlo. Otros sienten que ocultar alimenta la sospecha: si de verdad están juntos, ¿por qué tanto misterio? Esa tensión, entre el deseo de saber y el derecho a callar, parece el verdadero argumento de esta historia. Y si algo han mostrado Afra y Mert es que, frente a esa tensión, prefieren protagonizar su propio guión antes que cederle a la curiosidad pública el rol principal. Los pasillos del espectáculo, entre tanto, se alimentan de cada gesto. Una coincidencia de horarios,
Una mirada en un backstage, un saludo que dura un segundo más de lo normal. Nadie tiene una prueba irrefutable, pero todos creen tener algo que decir. Lo único concreto es el rastro de coherencia. Ni Afra ni Mert han usado su vida privada como moneda de cambio. Esa coherencia hace ruido porque desafía la lógica del foco. Si no lo cuentas, otros lo contarán por ti. De fondo, persiste la frase de Beryl Possam, testigo cercana e involuntaria catalizadora de la tormenta. No se terminó, eligieron esconderlo. Sus palabras han sido interpretadas de todas las formas posibles, como desliz, como sinceridad, como traición, como advertencia. Nadie sabe con certeza por qué lo dijo así, pero lo dijo. Y con eso bastó para instalar una duda que no abandona titulares ni sobremesas digitales. Lo que sí parece claro es que Afra Saraoglu y Mert Ramazan-Demir comparten algo que no se agota en la pantalla, una complicidad que sobrevivió a las interrupciones, a los protocolos y a la presión. Tal vez ese sea el verdadero secreto que guardan, no la existencia de una relación, sino la forma en que decidieron habitarla. Con espacios propios, con tiempos propios, con una capa de silencio que no niega, pero tampoco grita. Ahora bien, ¿qué viene? Si se preguntan si habrá confirmación, lo más probable es que no. Al menos, no en los términos que el público espera. Si se preguntan si habrá más señales, casi seguro. Así funcionan estas historias, respiran en lo que se insinúa, no en lo que se firma. Y, de algún modo, esa es también la esencia de su encanto. Mucho se habla, poco se prueba, y sin embargo los ojos siguen allí, atentos, buscando en cada mínimo detalle un relato que cierre el círculo. Hemos llegado al final de nuestro video, pero no del tema. Aquí seguiremos observando, escuchando y contando lo que se cocina detrás del telón. Si te gustó este contenido, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y compártelo con quien no se quiera perder ni un capítulo de este drama que se escribe a su propio ritmo. Nos vemos en el próximo episodio.